Comunicación de impacto. Tan importante es tener una causa por la que vamos a trabajar, como saber transmitirla, saber comunicarla, ¿no? Esto tiene que ver, ahora sí que está desmenuzado pues, sí, como en una explicación. Eso es justamente el porqué de esta cuestión. Ahí estamos. Entonces, hay principalmente tres razones por las cuales esto es relevante. Uno, le da a los proyectos visibilidad y reconocimiento, que un proyecto, para tener el impacto que necesitamos que tenga, también necesita ser visible. Esto significa generar interés, generar apoyo de las personas de las que necesitemos, ¿no? Sean colaboradores, sean donantes y en general tener una visibilidad respecto al proyecto de la comunidad. Razón número dos, movilización de recursos. Una comunicación que está bien articulada es más probable que nos ayude a movilizar recursos. Y no me refiero solamente a recursos financieros, es decir, dinero, sino necesitaremos recursos humanos, recursos materiales. En ocasiones, la misma atención de las personas puede ser ese recurso, ¿no? que necesitamos movilizar. Entonces, esto nos ayuda justamente a movilizar los recursos necesarios para que el proyecto social se lleve a cabo. Y por último, que esto yo diría que es lo más profundo, nos ayuda a cambiar actitudes y a cambiar comportamiento, que es al final el fin último de este tipo de proyectos que buscamos, ¿no? Cuando comunicamos de una manera asertiva la importancia y la urgencia de un proyecto, de cualquier proyecto, pero de un proyecto social con mayor relevancia, se puede sensibilizar a audiencias y motivarlas a tomar las acciones que queremos que tomen o que necesitamos que tomen para cambiar un problema social en particular. Entonces, dicho el por qué es relevante el hablar de comunicación cuando estamos abordando proyectos sociales, lo que les vengo a platicar acá es un poco de cómo hacerlo, un poco de qué tener en cuenta, de sí, qué enfoque tener al momento de que estamos planteando la comunicación en cualquiera de las etapas en las que estemos en el proyecto social. Y por lo que tenemos que empezar pensando es a quién le estamos hablando, porque depende mucho de quién es el que está enfrente de nosotros o a quién buscamos llegar, el cómo vamos a configurar y modular esa comunicación. ¿A quién les podemos llamar de distintas maneras? Se les pueden llamar grupos de interés, se les pueden llamar stakeholders o simplemente audiencias, dependiendo digamos que audiencias es más desde un tema de comunicación. Grupos de interés, sin duda, es más desde un tema de sostenibilidad. Stakeholders también de comunicación a nivel social. Entonces, los grupos de interés no es más que identificar esos actores del juego, ¿no? Estas personas, instituciones, incluso entes inanimados que están alrededor del tema, ¿no? Aquí lo podríamos agregar o agrupar en tres grandes preguntas que pueden ser también grupos. eh, ¿Para quién es el beneficio principal, ¿no? Si es un tipo de personas en particular, si tienen características similares en cuestión de edad o de nacionalidad. Esto también puede ser incluso un tema medioambiental, en donde el medio ambiente es un ente inanimado, ¿no? Y puede ser que el beneficio vaya hacia allá, ¿no? Segunda pregunta, ¿qué otros actores existen en este problema? Aquí pueden haber industrias, pueden haber empresas, pueden haber gobierno. Y por último, em, ¿a qué grupos les puede interesar aportar a la solución, ¿no? Entonces, teniendo estos tres claros, es más fácil que podamos modular nuestra comunicación y dirigirla adecuadamente. Estos grupos de interés pueden ser, como les decía y les daba algunos ejemplos ahorita, de muchas índoles, ¿no? Pueden ser organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Dígase estas OSCs, o pueden ser fundaciones o grupos comunitarios. ¿Qué podemos obtener de ellos?
ellos pueden ofrecer experiencia, recursos, apoyo logístico o simplemente ser aliados estratégicos en el proyecto. Eso nos permitirá establecer redes de colaboración y obviamente maximizar el impacto. Este tipo bueno, los grupos de interés pueden ser los mismos beneficiarios, como lo comentamos, quien recibe directamente el beneficio. Medios de comunicación o periodistas que nos ayuden a amplificar el mensaje o difundir el proyecto. Puede ser academia o expertos que lo que nos pueden aportar son conocimientos especializados, técnicos, investigación, y eso nos puede ayudar a mejorar la calidad del proyecto, tal cual, ¿no? Pueden ser voluntarios o activistas que nos contribuyan con su tiempo, habilidades, energía para poder implementar el proyecto y pues promover el mensaje también. Donantes, que lo que nos darían son recursos, en este caso principalmente financieros, que obviamente son esenciales para que se lleve a cabo el proyecto. Gobierno, que este ente puede impactar a gran escala. Ahí hay niveles siempre, está el local, el estatal, el federal, ¿no? Y lo que nos puede posibilitar o poner barreras es para implementar políticas que puedan tener un impacto a gran escala. Y pueden ser empresas, ¿no? Que a través de estos programas de responsabilidad social corporativa nos ayuden a lograr o nos den recursos que nos permitan accionar ciertas acciones, ¿no? Ciertos elementos. Entonces, los grupos de interés pueden favorecer o pueden dificultar la iniciativa. Puede ser de una manera consciente o de una manera inconsciente o indirecta, ¿no? Pero tenemos que tener claro cuáles son los actores. Y lo segundo es, tenemos que saber a quién le queremos comunicar y por qué le queremos comunicar lo que le queremos comunicar. Es, digamos que el primer paso para poder estructurar una estrategia de comunicación. Para ir definiendo esto, nos podemos hacer estas preguntas. Uno, a quién vamos dirigidos, ¿no? Que esto, como les mencionaba, aparte de identificar cuáles son los distintos grupos de interés relacionados al proyecto. Dos, ¿cuál es la realidad de cada uno? Es decir, en qué contexto está, qué buscan, cuáles son sus intereses, y esto se cruza con si están dispuestos a solucionar el problema, incluso si reconocen o se dan cuenta de que el problema existe, ¿no? Tenemos que estudiar muy bien ese contexto de cada uno de esos grupos para identificar de qué manera podemos apalancarnos en cuestión de comunicación y lograr los objetivos del proyecto. Y esto nos da la respuesta o nos facilita la respuesta a la pregunta de a quién dirigir la comunicación, ¿no? Pues posteriormente cómo estructurar. Entonces, una vez que tenemos el a quién le vamos a hablar más claro, que ahí dependerá mucho de cada proyecto, tenemos que tener claro para qué, para qué le vamos a comunicar, ¿no? Esto suena obvio, pero siempre pasa que estamos haciendo un anuncio, estamos haciendo una presentación y de pronto este para qué se diluye. Y eso es más común de lo que me gustaría y de lo que le gustaría en general al sector, ¿no? Pero el para qué tenemos que tenerlo muy claro porque eso digamos que nos ayuda a diseñar toda la estrategia de comunicación y cada pieza que vayamos a diseñar, ¿no? Entonces, el para qué, digamos que se traduce a cuál va a ser tu llamado a la acción, ¿no? El tener claro el para qué nos da el llamado a la acción. El para qué puede ser muy variado, dependiendo de nuevo de la etapa del proyecto social en la que estemos, pero puede, estos son cinco de las más comunes, cinco objetivos de comunicación que podríamos estar necesitando, es cinco para qués. Podemos bien estar necesitando firma de peticiones, ¿no? Eso traducido a un llamado a la acción sería da clic en el link y firma la petición, ¿no? Básicamente las firmas de peticiones son invitaciones
a la audiencia a que se sume a la causa, pero de una manera, ahora sí que de una manera alzando la mano, de una firma. Esto nos ayuda quizás a eh, tener apoyo de autoridades, meter un poco de presión en cuestión de cambios legislativos, cuestión de políticas, ¿no? Y también puede ser un punto importante para dimensionar cuál es el tamaño de interés de las personas o de una comunidad ante cierto problema social, ¿no? Firma de peticiones, entonces, es un para qué que puede traducirse en llamado a la acción, pero que podemos enfocar hacia allá la comunicación. Voluntariado se parece, pero en este caso la gente no solamente nos da su firma, sino que nos da eh, su tiempo, sus acciones, ¿no? Para asistir a eventos, para asistir a una movilización más a nivel personal, ¿no? O simplemente para alguna jornada de apoyo o algún programa de apoyo. Mm, Otro pueden ser las donaciones, que esto estamos hablando específicamente de recaudaciones de fondos, de recursos financieros, ¿no? Que esto es un clásico dona aquí, el llamado a la acción. Puede ser simplemente que estemos buscando mayor difusión, es decir, comparte con tus conocidos, comparte, si estamos en redes sociales, comparte en tus historias, ¿no? Es decir, amplificar y maximizar la comunicación de ese elemento, que puede ser todo el proyecto o puede ser una iniciativa. Y acá nos da, digamos que el objetivo es simplemente la difusión. Y tenemos tal cual la asistencia a eventos o actividades de sensibilización, que pueden ser que la gente asista a eventos, charlas o alguna actividad que nos ayude a comunicarle un poco más de detalles sobre el problema y sobre el proyecto o la potencial solución, ¿no? Entonces, el tener claro, como les decía, estos son algunos, los más comunes, pero puede ser algún otro que no esté en esta lista. El objetivo es tener el para qué vamos a comunicar muy claro, porque eso nos ayuda a estructurar toda la comunicación. Entonces, regreso. Tenemos primero el a quién vamos a comunicarle y el para qué. Eso nos da, digamos que ya el 80% de la estrategia, el 80% de qué es lo que vamos a hacer o ya tenemos la mayor cantidad de los elementos. En este caso, el para qué nos podemos preguntar las siguientes cosas. ¿Cuál es el objetivo principal de este mensaje o de la campaña, ¿no? Dependiendo de lo que estemos intentando estructurar. ¿Qué información, qué ideas queremos comunicar a la audiencia, ¿no? Quizás hay un objetivo principal y podemos desmenuzarlo en ideas o lineamientos. Y en tercero, ¿qué acciones esperamos que tomen los destinatarios o la audiencia una vez que hayan recibido el mensaje, ¿no? Como les decía, el para qué suena obvio, pero se nos olvida la mayor cantidad de veces, entonces tenemos que tenerlo muy presente y tener muy claro cuál es el para qué, de manera que podamos definir qué mensaje comunicar de inicio a fin. No estoy hablando solo de los verbales, sino también de los audiovisuales. Es decir, nos ayuda a estructurar y a diseñar todo el mensaje. Una vez teniendo el a quién, que son los grupos de interés, el para qué queremos comunicar el mensaje o qué mensaje queremos comunicar y qué llamado a la acción vamos a tener. Entonces ahora sí podemos pasar al cómo. Y esto es la mayor carnita de la charla, ¿no? Porque es tal cual la ejecución. Acá les traigo, más que un proceso, les traigo algunos, algunas adecuaciones que desde mi experiencia, ahora sí que comunicando mucho tipo de negocios, pero también negocios a nivel social, esto eh, hay cosas que creo que nos pueden servir aplicado y que pueden potencializar los proyectos. Entonces, el cómo es ahora sí, cómo podemos ir estructurando la comunicación en una estrategia o simplemente un solo mensaje. Entonces, acá vamos a utilizar este diagramita sencillo de
cómo funcionan las narrativas. Y acá estamos hablando de narrativas a cualquier nivel, ¿ok? Em, Pensemos en una película, ¿no? En un video, incluso de YouTube, ¿no? Pero pensemos ahora en una película, piensa en la película que más les guste. Eh, la película generalmente, em, claro, dura una hora y media, 2 horas, y empieza con una introducción, es decir, empieza dando un primer mensaje, contextualizando sobre quiénes son los personajes para que nos empecemos a familiarizar con la historia, con el personaje protagonista, que empezamos a conocer a los personajes secundarios, es decir, el principal punto de la narrativa al inicio es poner un contexto, contextualizar en dónde estamos, ¿no? Esto después lo vamos a aplicar a una narrativa en un proyecto social, pero ahorita nos quedaremos en la película. Al inicio entonces es poner un contexto, explicar cuál es la situación inicial, ¿no? Dónde vive la persona, qué características tiene su vivienda, ¿no? Quiénes son sus amigos, contextualizar en general cuál es la situación. En este punto todavía no hay un problema, simplemente hay una situación. Em, lo voy poniendo acá. Entonces, al inicio, como les decía, es una introducción, pero también dar un poco de contexto, ¿no? Sobre qué estamos hablando. Creo que sí voy a utilizar esta laminita. Ok. Luego viene dar un poco de detalles sobre la historia, ¿no? Poco a poco vamos dando más detalles, vamos exponiendo al personaje principal a otros elementos, a otros contextos que le van dando, digamos, un poco más de cuerpo a la historia, que le vayan dando un poco más sí, como de carnita, de conocer a otros personajes, le va dando más contexto todavía, ¿no? Y posteriormente llega el punto más alto, que es ahora sí que donde hay más atención. Gradualmente va subiendo hasta que llega a un punto máximo de tensión, en donde el personaje se encuentra en una situación poco convencional respecto a lo que veníamos de la película, pero que se vuelve el punto más importante de la historia, ¿no? Pensando en una película para que quede un poco más claro, pensemos en Toy Story, que creo que Toy Story es de nuestra generación quizás y todos la hemos visto. Em, al inicio se presentan los personajes, están en el cuarto de Andy, se va haciendo, van poniendo un poco de picardía, vamos conociendo, nos van cayendo bien, y llega un punto en el que hay un conflicto en donde entra Buzz al cuarto. Digamos que eso empezaría a ser esa punta más alta de atención, porque hay un elemento disruptivo, porque entonces en ese momento ya no está el ambiente relajado, sino que ya está la atención puesta en algo, ¿no? Ese punto sigue estando alto y se va haciendo más alto hasta que Buzz se cae y pierde un ala, ¿no? La verdad que no me acuerdo mucho de la película, pero bueno, si lo voy diciendo mal, ahí alguien me corrige. Pero el punto donde Buzz pierde un ala es el punto de quiebre, digamos, el más importante, en el que sabemos que ya no hay vuelta atrás y que todos tenemos la atención puesta en esa situación, ¿no? A partir de ahí, la atención la atención y la tensión van bajando. Es decir, la historia se empieza poco a poco a desenmarañar, la historia se empieza a solucionar y ese punto más alto va bajando ligeramente primero y después baja en total, pues sí, digamos que baja abruptamente cuando la historia se empieza a... Entonces, ahí digamos que la tensión empieza a disminuir, eh, ahí ya empiezan a ser otra vez como todos amigos, ya ahí digamos que en la película se siente todo un poco más relajado como lo era al inicio. Ok, entonces esta historia, esta narrativa donde hay personajes, donde hay emociones involucradas, donde hay tensión y por lo tanto eso se traslada a atención de los usuarios, es un poco de lo que podemos tener al momento de que contamos una historia en cualquier contexto.
también aplicado a proyectos sociales. Esto, digamos que aplicado a proyectos sociales, y ahora me voy a ir a estas laminitas, sería básicamente lo mismo. Tenemos que poner un contexto o darle una introducción a la persona de cuál es el problema social, ¿no? Y pues también, dependiendo de la etapa en la que estemos comunicando del objetivo, el proyecto social. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué problema social abordamos? ¿Por qué es urgente? ¿Por qué es relevante? Es decir, ponerlo un poco en contexto, pensando en que, y no dando por hecho que las personas conocen ya esa problemática, ¿no? Que ese sesgo es común cuando tú ya estás tan metido en tu papel, ¿no? Eso pasa mucho y hay muchas bromas acerca de que por ejemplo, a los mercadólogos les pasa, y seguramente los que conocen un mercadólogo sabrán que de pronto empezamos a usar jerga de mercadotecnia y palabras redundantes que solamente los mercadólogos entienden, pero que al momento de hablarle a cualquier otra persona que no sabe de mercadotecnia, se pierde total comunicación porque entonces la persona no entendió nada de lo que dice, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en esto, no tener ese sesgo de pensar que toda la gente conoce tanto el problema como nosotros, sino más bien presentarlo de inicio como si la persona, bueno, dando por hecho que la persona no sabe nada. Entonces, este contexto, sin duda, es importante. Poco a poco vamos subiendo, así como lo que explicábamos de la película, dando un poco más de detalles sobre el proyecto, ¿no? Desarrollando y explicando cuáles son los alcances, cuál es el objetivo, qué actividades son las que hacemos, lo- cuál es la población objetivo, los beneficiados. Esto depende de a quién le estemos comunicando y el objetivo, de nuevo. Si lo que queremos es obtener donaciones, en la comunicación probablemente tendrá que estar quiénes son los beneficiados, ¿no? Si queremos obtener aliados estratégicos, probablemente nos convenga tener algún nombre de alguna empresa con la que ya estamos asociados y que dé mayor confianza al nuevo aliado, ¿no? Es decir, esto se va modulando y se va definiendo dependiendo, de nuevo, de a quién estamos hablando y de cuál es el objetivo de esa comunicación. Pero en este punto tenemos que dar un poco más de detalle, ¿no? Será muy importante decir cuál es el diferenciador del proyecto, es decir, qué es lo innovador que estamos proponiendo que no existía antes, porque eso obviamente nos da mayor relevancia. Em, Va subiendo y llegamos al punto más alto donde estamos hablando del impacto positivo de ese proyecto, ¿no? Que es en realidad lo más importante del proyecto. ¿Cuál es el impacto que estamos buscando con el proyecto y que con la donación, con el voluntariado, podríamos aportar, ¿no? Acá podemos presentar bien datos, podemos presentar alguna historia, algún testimonio, algo que contribuya a que sea más creíble el proyecto social y el cambio social que, que aporta, digamos. Entonces, el impacto es, digamos, que el punto más álgido y pues como también este desenlace, ¿no? Comienzo del desenlace. Y terminamos con el llamado a la acción, ¿no? Es decir, a dónde queremos dirigir el comportamiento de la audiencia. Lo que hablamos del para qué, pues aquí se vuelve muy claro. Aquí es dona ahora, firma la petición aquí, regístrate aquí o contáctanos para saber cómo puedes contribuir, ¿no? Acá lo que tenemos que dar son instrucciones muy claras de qué es lo que buscamos hacer y cómo la persona lo puede hacer. Tenemos que digerírselo a la persona para que sea muy intuitivo y simplemente eh, ni se dé cuenta cuando ya firmó la petición, por ejemplo, ¿no? O sea, que sea algo muy fácil y quitar la mayor cantidad de barreras a esa situación, ¿no? Acá suele ser muy importante en la comunicación que se especifique se ponga relevancia especial en que la participación de la audiencia y esa acción que le estamos invitando a hacer, tiene realmente un papel relevante y es
muy importante para que ese cambio social exista, ¿no? Un sesgo, y esto se trabaja mucho en comunicación, porque es un sesgo cognitivo de cualquier humano, que de pronto vemos un problema tan grande que sentimos que una pequeña aportación, como puede ser la mía, no va a dar en realidad un cambio importante al problema enorme que existe. Entonces tenemos que de alguna manera comunicar cómo sí una pequeña aportación puede hacer un cambio social importante. Entonces, dicho esto, y desmenuzando un poco este diagramita de cuál es ese proceso de comunicación, ¿no? Les voy a decir que esto en el contexto actual no sirve. Es decir, esto sirve en películas de 1 hora y media, 2 horas, cuando la gente está sentada y está, digamos, comprometida porque ya compró un boleto, está comprometida a sentarse y ver esta película completa. Es decir, ya tenemos un poco comprada la atención de las personas. ¿Qué pasa? En el contexto actual, independientemente de la edad que tengamos, el mismo contexto nos ha brillado a que la atención que tenemos es muy baja, queremos resultados inmediatos. Cuando estamos scrolleando en redes sociales, difícilmente nos detenemos a ver una pieza de contenido y tiene que ser llamativa, ¿no? Para que nos detengamos. Es decir, los factores cambiaron, porque entonces no tenemos la atención de la gente comprada 1 hora y media, 2 horas, sino que difícilmente nos van a dar un poco segundo. Entonces, esta narrativa un poco como que no funciona en contextos así de rápidos y con personas que están así de apuradas, ¿no? Entonces, y claro, están apuradas, es un decir, porque podemos prestarle atención a cosas que sí nos interesan. Entonces, más que apuradas, podríamos decir que están desinteresadas. Entonces, algo que tenemos que hacer es captar su atención, captar su interés de una manera lo más rápida posible. Entonces, este diagramita de una historia común, que es como la que probablemente, digo, yo recuerdo haber visto esto en la primaria, quizás en la secundaria, pero este contexto, esta estructura narrativa que le podríamos llamar como la narrativa tradicional, ya no es aplicable hoy. Tenemos que transformarlo un poco. Y para eso les traigo este diagrama un poco modificado. A esto le llamamos narrativa emergente. Y ahora se los explico. Básicamente, estamos viendo que son los mismos puntos que veíamos antes, pero esto está adaptado a un contexto más real en la actualidad, en donde el nivel de atención tiene que empezar bien arriba. Entonces, en este punto, en el punto pasado, donde íbamos construyendo la historia, ¿no? Íbamos presentando, íbamos dando detalles, y en algún punto era el máximo nivel de tensión y de atención, en donde toda la gente estaba con los ojos puestos y todos estaban despiertos en el cine. Bueno, esto lo tenemos que pasar hasta el inicio. Entonces, en el inicio tenemos que decir lo más importante, lo más relevante, lo más impactante. ¿Sí? Y eso no significa que tengamos que mandar solo el impacto al inicio, sino que tenemos que mandar al inicio de la manera más sintetizada posible y de la manera más rápida, lo más importante para que la gente se enganche a eso. Y posteriormente podemos seguir ahora sí dando detalles. Entonces, en esta parte de acá, digamos que por eso pues, empieza en lo alto, porque esto es, digamos que lo más relevante, impactante, donde todos están despiertos, que pongamos al inicio, y poco a poco la tensión puede ir bajando. Pero aquí es donde es decisivo si la gente se queda viendo una publicación en Instagram o si se queda viendo un anuncio o si la gente nos sigue prestando atención cuando estamos hablando en una reunión o si la atención se va en cualquiera de esos, ¿no? Una vez captando esa atención, una vez que ya tenemos su, su- su interés puesto en nosotros, podemos ahora sí dar detalles que sin duda son un poco más, podemos llamarle, hay menos tensión, pueden ser incluso datos que no son un poco aburridos, ¿no? Pero que son necesarios para dar ese contexto.
Entonces, el tema es empezar generando mucho interés y poco a poco ir desarrollando. Para esto les traigo algunos ejemplos que esto, digamos que en diagrama de pronto es un poco plano y es un poco más difícil de entender, al menos las primeras veces a mí me queda más claro cuando veo ejemplos y digo, claro, esto se puede aplicar de esta manera, ¿no? Les traigo en distintos formatos, un formato audiovisual, un formato en imagen y les traigo un ejemplo para que lo hagamos justamente aquí un poco en vivo, ¿no? No todos son aplicados a contexto social, pero me parece, o sea, los elegí porque son muy claros y ahora les pongo un video. El primer video, mientras se los comparto, es de un youtuber que va a el mundo de Harry Potter, de Universal Studio. Em, Quiero que veamos los primeros tres y quiero que presten atención de cómo está estructurado. Los vamos a analizar juntos de cualquier manera. Ahí va. Quiz eran 80 personas que son como los más fan. Obviamente, entre ellos estoy yo. ¡Se nos va el tren! Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevin o Kevjo, como ustedes prefieran llamarme. Y sinceramente no pensé que les iba a traer un vlog tan rápido, pero de repente surgió la oportunidad de viajar. Y no viajar a cualquier lado, sino viajar, y escuchen bien, a The Wizarding World of Harry Potter. Todavía lo estoy asimilando, fue Universal que me contactó, o sea, el parque mismo me contactó a mí y me dijo: che Kevin, ¿querés venirte a hacer algunas actividades? No sé qué, y yo, bueno. Y tampoco que fui en cualquier fecha, sino que fue el 1 de septiembre, que es el día de Back to Hogwarts, el día de vuelta a clases. Es por eso que en este video van a ver cómo será la vida de un estudiante de Hogwarts yendo al Callejón Diagon, comprarse la varita, la túnica, ir a la plataforma 9 3/4, como ven acá, tomarse el tren, hacer todo. Me acompañó Julieta, por si se preguntan quién es la chica que está todo el tiempo conmigo, es una amiga mía de la secundaria de toda la vida, así que bueno, nada, les voy a dejar hablar y que empiece este día como estudiante de Hogwarts. Mañana, tarde y noche escucho tus videos, ya estoy intoxicada de videos. Punto número 1, hace un calor que no te podés imaginar. Estamos chivando, pero bien, porque estamos yendo para Hogwarts, así que no me importa nada. No sé si escuchan. Ya entras acá y ya se empieza a escuchar la musiquita de Harry Potter. Miren lo que tengo acá. Miren lo que es eso. No, yo no puedo. Yo no puedo con esto. No, I said my friends call me Ken. Quiero que presten atención especial a... Ven, acá tengo el auto, no tengo atrás. Y ven lo que tengo acá. Es la funda. Tengo todo. Está todo en composer. Es increíble esto. Pensé todo. Lo voy a regresar un poco. Si se fijan al inicio, em, algo que hace ojo, voy a poner un poco de contexto hablando de poner contexto. Este es sí, tendrá menos de 20 años, sin duda, tendrá como unos 15 años este chavito, o en ese momento, que eso fue hace 5 años. Pero claro, o sea, diría que un experto en comunicación en medios digitales, ¿no? Es un youtuber y tiene casi 5 millones de suscriptores. Y además, y esto lo sé de fuente directa, él tiene una agencia que le edita los videos, una agencia experta en comunicación en medios digitales. Entonces, si de alguien podemos aprender, es de este tipo de perfiles, ¿no? Entonces, lo que pasa, y bueno, este tipo de videos. Bueno, lo que pasa en este video es, al inicio nos ponen, como les decía, son fragmentos súper cortitos, ¿no? En este caso y en este formato. em, pero que nos dan una pizca de lo más importante que vamos a ver en el video. Estos fragmentos en algún momento del video se repiten, pero acá lo que nos da son fragmentos cortitos de muy pocos segundos, pero que nos pueden enganchar, que nos enganchan y que nos dan una pizca de lo que viene, ¿no? Entonces, el video está dividido en esa sección, como esa sección y ahora lo ponemos otra vez para analizarlo, ahora sí que verlo después del análisis. Pero entonces tenemos esos fragmentos que nos dan una pizca de lo más relevante que vamos a encontrar en estos 14 minutos, pero nos lo dan en los primeros 13 segundos. Y luego viene una sección, bueno, ahora analizamos, pero viene otra sección en donde él explica un poco de ese contexto.
pero se dan cuenta, lo explica de una manera express, lo explica de una manera muy dinámica, que te da lo esencial para ver, digamos que para que sepas qué vas a encontrar en el video, ¿no? Adicional a las imágenes principales, y todo está editado para que suceda en cuestión de segundos. Esta sección acaba en el minuto, bueno, casi en el minuto 1, en el segundo 58, sí, tenemos por ahí en el minuto 1, acaba en el minuto 1:02, ¿no? Entonces, en un minuto ya te dijo todo lo que vas a encontrar en todo el contenido y ya quizás habrá personas que el mundo de Howard no les importe nada y entonces se van a ir de ese video. Pero a las personas que de pronto se enganchan con ese tipo de temática, saben que van a encontrar y saben que pues, se pueden quedar y probablemente esas personas que vean los 14 minutos 29, pero en el primer minuto ya saben de qué va todo el video, ¿no? Eso es importante, porque entonces, regresando a la narrativa tradicional, lo que tendríamos en una narrativa tradicional es que en el minuto 1 apenas empezamos a dar un poco de contexto y a presentar qué está pasando, ¿no? Y entonces lo que hace este youtuber es que en el minuto 1 básicamente ya te explicó todo el video y lo que vas a ver es el desarrollo posteriormente, ¿no? Lo voy a poner otra vez, al menos ese minuto, ahora sí que lo analicemos con esos ojos. En sí va a estar el parque cerrado, nada más para, que serán 80 personas, que son como los más fan. Obviamente, entre ellos estoy yo. ¡Se nos va el tren! Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevin o Kevshow, como ustedes prefieran llamarme. Y sinceramente no pensé que les iba a traer un vlog tan rápido, pero de repente surgió la oportunidad de viajar. Y no viajar a cualquier lado, sino viajar, y escuchen bien, a The Wizarding World of Harry Potter. Todavía Listo, creo que será suficiente por ahora de este video porque ya vi la hora y ya es un poco sobre el tiempo. Entonces, esto ejemplifica esta cuestión, ¿no? ¿Cómo podemos mantener el nivel de atención muy arriba, más bien arrancar la pieza de contenido, en este caso, como decíamos, es un video, pero una pieza de contenido con la atención súper arriba, y después cómo podemos ir desarrollando. Algo que les iba a comentar de este video es, justamente acá, YouTube, es una función de YouTube que tiene por default. Nos marca esta grafiquita que si se ve, es una gráfica como de onditas, en donde los puntos, digamos, como más álgidos del video, donde como que esos picos, básicamente son esos picos de atención, que sí tenemos algunos por acá, pero que sin duda en el minuto inicial se condensan dos principales, ¿no? Entonces, eso nos da un poco de esa pista de cómo está estructurado este video. Esto se puede trasladar a piezas que no